A los lados, a los lados, a los lados, a los lados. Iguales, iguales. Suave, suave, suave. Suave, suave, suave. Justamente ahorita estamos por la avenida Simón Bolívar, estamos dirigiéndonos por Calderón. Efectivamente tenemos a todo el personal, como podemos ver, toda la gente de todas las comunidades, de toda la provincia de Imbabura se ha sumado acá a esta marcha pacíficamente. Ahorita estamos en Calderón, compañeros. Igual. A la veredita, por favor. Compañero, ¿dónde nos vamos a reunir? Nos están preguntando. Cocotó, comunidad de Cocotó. Listo, nos están viendo desde la página de Radio Sí, estamos. ¿Algunas palabras que nos quiera decir? Bueno, el viaje ha sido hasta el momento muy pacífico. Hemos estado saliendo a más o menos a las 10 de la mañana y ha habido mucha ayuda por parte de todas las comunidades que en el camino hemos encontrado. El aplauso, los gritos de apoyo y estamos tratando de mantener siempre, como siempre hemos promovido esta manifestación pacífica, respetuosa, y eso es lo que estamos llevando adelante contra el decreto 883, contra las medidas económicas que afectan a todo el pueblo ecuatoriano. En este momento estamos principalmente las comunidades de la provincia de Imbabura, pero también se nos han unido parte de la población aquí de Quito y nos dirigimos a la comunidad de Cotocó. Eso puedo decir, compañero. Listo, compañeros, como lo escucharon, aquí estamos todos marchando pacíficamente con toda la comunidad de las comunidades de Imbabura. Se hace presente aquí en Quito. Más adelante, compañero.